A la mañana de hoy vamos a continuar nuestra serie Conexiones. Y el título de este sermón es Unido a Cristo. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo las comunicaciones pueden estar con nosotros, pero no necesariamente nos unen, ¿verdad? No necesariamente nos unen. Y una de las cosas que en los últimos tiempos he estado, ¿verdad?, que me ha fascinado es trabajar con madera, ¿verdad? Trabajar con la madera es muy interesante. Tú la cortas, la picas, la unes, la pones en trozos y no la lija, haces de todo. Con la madera se puede hacer de todo. Y aunque usted no lo crea, algo que me gusta de la madera es, dependiendo de la calidad, es el olor. Cuando uno la corta, es el olor que saca, ¿verdad? Y algo interesante, no todo el mundo le gusta trabajar con madera, pues porque cuando uno va a unir una madera con otra, usualmente uno usa tornillos, usa un clavo, y bregar con martillo no es fácil, ¿verdad? Bregar con martillo no es fácil, porque cuando tú lo pones uno con otro, si uno no está adiestrado, uno puede coger y darse un cantazo y a mí me ha pasado. Así que créame, si usted quiere saber si el Espíritu Santo está en su vida, usted practique con un martillo y un clavo, y si se da un cantazo y sale un aleluya, el Señor está con usted. Y es interesante porque la escritura que estuvimos hablando habla cómo Jesucristo en la cruz nos unió. Vemos cómo ese golpe Él lo recibió en todo su cuerpo. Vemos cómo Él se ofreció a sí mismo. Y esa demostración, ese acto de seguir la voluntad del Señor, de Jesucristo mismo entregarse, hizo y demostró el amor de Dios por cada uno de nosotros. Podemos recordarnos a Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Amén, amén. La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando sobre estos aspectos de cómo, teniendo una perspectiva errónea de Dios y de quiénes somos nosotros, nos afecta, ¿verdad? Y esta semana vamos a hablar acerca de los efectos. Y si tiene para apuntarlo, apúntelo por ahí. Si no hacemos de Jesús el todo de nuestras vidas y lo supremo de nuestro ser, siempre llegará algo que intentará ocupar ese lugar. Voy a repetirlo. Si no hacemos a Jesús ese acto supremo de amor, ese acto supremo de demostración del amor de Dios por cada uno de nosotros, si no hacemos eso, si no hacemos a Jesús el todo de nuestras vidas y lo supremo de nuestro ser, siempre va a llegar algo que va a querer ocupar ese lugar. Siempre va a haber algo que va a querer ocupar ese lugar. Y es interesante porque este pasaje bíblico, hablando de la carpintería, clavar y todo esto, vemos en este pasaje bíblico, cuando él estuvo leyendo el pasaje bíblico, estuvimos leyendo ese versículo específico donde habla que Jesucristo clavó en la cruz nuestros pecados. Y vamos a estar hablando de eso más adelante. Lo más importante ahora es que nosotros entendamos de que esa demostración de amor, cualquier cosa que nos quiera desunir de ese amor, es una desviación de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Vamos a estar hablando de eso. La iglesia colosenses pasaron, el gnosticismo intentaba separarlos de Cristo. Decían que Jesús no podía ser Dios. Así que lo que quería hacer el gnosticismo era negar que ese amor que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, porque si Jesús no es Dios, pues entonces no es el escogido de Dios. Así que por ende, la revelación y la demostración de Dios, que es la historia de amor más grande del mundo, entonces ¿qué pasa con eso? Queda desapercibido, queda opacado. Así que
vamos a apuntarle eso otra vez, lo voy a estar repitiendo. Si no hacemos de Jesús el todo de nuestras vidas y lo supremo de nuestro ser, siempre llegará algo que querrá ocupar ese lugar. Así que lo que debemos de hacer es poner a Jesús como el supremo, ¿verdad? Como el superior a todas las cosas de nuestras vidas. Y una y otra vez eso pasa en nuestras vidas. Una y otra vez podemos conocer a alguien que eso pase. ¿Cuántas veces, siendo nosotros creyentes, a veces la soledad o el sufrimiento ocupa un gran peso en nuestro corazón, donde se nos olvida que el amor de Jesús es suficiente, que Jesús nos ama? Vemos a veces muchas personas en el sufrimiento, donde es que vemos esa área en nuestro corazón, donde aún conociendo que Jesús nos ama, nos sentimos solos, el Señor no nos escucha, y es porque a veces anivelamos el amor de Dios y quién es Dios, lo anivelamos al mismo nivel de nuestro dolor. Y somos seres humanos, eso va a pasar. Eso va a pasar, pero lo importante es que nosotros lo podamos reconocer y confiar y creer en el Señor. Voy a dar un testimonio de eso ya mismito para que me puedan entender un poquito mejor. ¿Cuántas veces hablamos del pecado? A veces el Señor nos perdonó de pecado, que como estuvimos cantando en el corito, ¿verdad? Que lo puse en el profundo del mar, ¿verdad? Estuvimos cantando ahorita en el corito. El Señor nos perdona de pecado, que a veces la vergüenza ha sido más grande que la gracia de Dios en nuestro corazón. Y todavía seguimos batallando en el sentido de que el Señor nos perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y cargamos con eso, porque hemos puesto quizás la vergüenza ahí al mismo nivel que la gracia del Señor. Así que Pablo, en el capítulo 1, yo sé que no lo leímos, pero en el capítulo 1, los versículos del 15 al 23, él expone un tipo de poema o cántico. La iglesia del primer siglo aprendía de esa manera. Ellos hacían como unas canciones, unas afirmaciones de fe, y lo hacían en tipo cántico para que las personas entonces se lo aprendieran, y de esa manera ellos podían defenderse de las doctrinas erróneas. Cuando alguien le fuera a predicar de eso, y ellos sabían ese corito o ese cántico en sus mentes y en sus corazones, y ellos podían defenderse de lo que era, de lo que es lo correcto. Y ese cántico o ese poema habla acerca de la supremacía de Dios. El Señor está por encima de todas las cosas, de todas las filosofías, de todas las cosas. Y la pregunta es, ¿nosotros ponemos a Jesús por encima de todas las cosas? ¿Podemos poner al Señor por encima de todas las cosas? Miren estos versículos del capítulo 2, dice, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ellos pensaban que algunos podían ser salvos, y Jesucristo vino para demostrar que todos podíamos ser salvos a través de la fe en Él, que nuestros pecados estaban en la cruz a través de su sacrificio, y que podemos vivir en libertad. Ellos pensaban que un conocimiento era lo que los iba a salvar. Jesucristo, siendo la luz del mundo, vino para revelarnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Ellos pensaban que algunas cosas estaban escondidas. Jesucristo vino a revelarlo al mundo, y Dios reconcilió el mundo a través de Jesucristo. ¿Un regalo de salvación para algunos? No, ese regalo de salvación es para todos, para todos. Y los colosenses estaban en ese peligro. Y nosotros debemos de preguntarnos, ¿verdad?
¿Es Jesús superior a todas las cosas en mi vida? ¿Es Jesús superior a todas las cosas en mi vida? Y voy a dar un testimonio para quizás aclararle un poco este punto. Como le dije, el libro de los Colosenses es un libro con mucho contenido, así que voy a dar este testimonio para eso. Muchos aquí, ¿verdad?, estuvieron para el huracán de María aquí, creo que tú estabas allá, ¿verdad? Es interesante porque nosotros también estuvimos en Estados Unidos cuando pasó lo del huracán María, y yo no supe nada de mi mamá, ni de mi papá, ni de nadie de acá como un mes y pico después, casi como un mes y pico después. Y es interesante porque en la escuela de cadetes había una canción que se llama David Crowder, y ese es el autor de que canta el adorador, y la canción se llama Cuánto nos ama. Y en medio de todo esto, de yo no saber nada de mi mamá, de estar desesperado, de todo esto, no podía hacer nada, viendo toda la destrucción que pasó en Puerto Rico por las redes sociales y todo en Estados Unidos. Hay en la escuela de cadetes estaban poniendo esta canción mucho. Mira la lírica de esta canción. Él es celoso de mí. Hablamos de esa parte de celoso el jueves, ¿se acuerdan? Su amor es tan fuerte como un huracán. Mira esto. Y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gracia y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes son tus afectos por mí. Y ahí comienza, oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Y ahí sigue la canción, porque la canción en corito es eso, afirmando que el Señor nos ama. Esa es la afirmación de la canción. Y para que ustedes sepan cómo es la escuela de cadetes, los lunes es de oración. Recuerdan, los lunes de oración. Los martes es de servicio, de culto. Los miércoles es formación espiritual. Jueves servicio. Y viernes ahí es diferente, ¿verdad? Los viernes son, sí, son diferentes. Y todos los servicios, martes, los jueves, el domingo, como por una semana más o menos, siempre ponían de una manera o de otra, o cuando yo iba a cualquier lugar, esta canción. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán. Y la palabra huracán me chocaba, porque el huracán era lo que había causado el dolor en mi alma. La palabra huracán era el destrozo de Puerto Rico. Y entonces afirmar, oh, cuánto nos ama Dios. Entonces eso fue chocante. Eso fue chocante para mí. Y tuve que aprender en la escuela de cadetes que el amor de Dios va por encima de cualquier otra cosa. Yo no puedo poner el dolor mío y compararlo al amor de Dios. El amor de Dios es supremo. Y en esa espera de todo lo que pasó, en esa espera, en esa angustia, en ese dolor, me sentí solo, me sentí que el Señor no me escuchaba, me sentí muchas cosas porque estaba nivelando eso al amor de Dios. Y tuve que entender que el amor de Dios estaba por encima de mis sentimientos, por encima de las situaciones, por encima de todas las cosas. El Señor es supremo. Por eso les digo, si no ponemos a Jesucristo como el supremo de nuestras vidas, como el todo de nuestro ser, algo va a querer ocupar ese lugar, sea soledad, sea desánimo, sea desaliento, algo impactante. Porque el Señor me está, ¿verdad?, trabajando con mi vida en esa semana. Y para concluir, cuando yo llego a ese entendimiento y me estoy repitiendo con el Señor, yo veo un video de alguien aquí en Puerto Rico que pasó por el huracán María, que el agua le llegaba un poquito más abajo de las rodillas en el sofá. Y él estaba con una guitarra adorando al Señor, cantando por él. Y eso salió, ¿verdad?, por las redes sociales.
Y ahí yo aprendí, ¿verdad? Aprendí. Y nosotros aprendemos a través de las situaciones. Si no ponemos a Jesucristo como el supremo de todo y como el todo de nuestro ser, algo va a ocupar ese lugar. Para los colosenses, ellos tenían ese peligro del gnosticismo, de los judaizantes, ellos tenían el peligro de cómo vivían en ese tiempo los romanos, o sea, la cultura pesada romana. Y ellos tenían que poner a Jesucristo por encima de todas las cosas, aún por encima del conocimiento que ellos pensaban que eran especial. Y ellos tenían que poner a Jesucristo por encima de todo y seguirlo a Él. Amados hermanos, por eso es importante que nosotros aprendamos la palabra del Señor. La palabra del Señor es bien importante. Ese es el segundo punto que les quiero traer en la mañana de hoy. Mire estos versículos 6, 7 y lo voy a leer del 6 al 9 de Colosenses capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira cómo dice, mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía o hueca sutileza, según las tradiciones de quién, de los hombres, ¿verdad? De las opiniones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahí va Pablo y le tira el punchline, ¿verdad? Como diríamos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis ¿qué? Incompletos. No, ¿qué dice la Escritura? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo, ¿verdad? Dice un comentarista, Pablo usa esta ilustración de arraigado en Cristo, y es como la planta cuando tiene sus raíces que se nutre del fundamento. Cuando se nutre del fundamento, ¿qué hacen las plantas? Los árboles crecen, ¿verdad? Pero no crecen de arriba, las hojas cogen del sol, ¿verdad? De la lluvia, y sigue creciendo. Pero ¿de dónde se nutre el árbol? Las raíces. Las raíces. Y entre más profundas son las raíces, más fuerte y más grande es que el árbol. Y cuando Él les pone eso, es que a medida que nosotros, amados hermanos, nos arraigamos de Cristo, en lo profundo, en lo escondido, en nuestro tiempo devocional con el Señor, en el cuarto, cuando nosotros estamos, que nadie nos ve, cuando nosotros crecemos en nuestra parte íntima de Cristo, es que las cosas, es que después el Señor a su debido tiempo lo va a florecer. Porque no lo hacemos para que el mundo nos vea, lo hacemos para que Cristo nos vea, ¿verdad? Para agradar al Señor. Aleluya. Así que Pablo quería que la iglesia se mantuviera arraigado a la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere para cada uno de nosotros también. Que a medida que vengan las situaciones difíciles, son los árboles con raíces fuertes las que aguantan las tempestades. Amados hermanos, nosotros también debemos de arraigarnos en Cristo, entre todas las cosas, arraigarnos en Cristo. Y Pablo quería que ellos, cuando vinieran las enseñanzas falsas, no, recházala y aguántate en Cristo, que nosotros también nos podamos aguantar en Cristo, cada uno de nosotros. Si le damos un poquito más adelante y un poquito atrás, en Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice así, porque Pablo, cuando escribió esta carta, su corazón no necesariamente estaba en Colosenses, pero hablamos, ¿verdad? Y leímos la palabra del Señor que también estaba en la ciudad de Laodicea, ¿verdad? En uno de los primeros versículos, que mi corazón está pesado, ¿verdad? No solamente por ustedes, por la ciudad de Laodicea. Y en capítulo 4, versículo 16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, ¿verdad? Entre los colosenses, mira cómo dice, hacer que también sea leída en la iglesia
de los laodicenses, y que la de la Odisea la lea también vosotros. O sea, que si te cambiaran carta y que se leyeran. Y me entristece mucho, porque cuando vemos la iglesia de la Odisea, nos podemos ir rapidito, ¿verdad? Nuestra mente puede ir directamente a Apocalipsis. Apocalipsis, una de las iglesias que el Espíritu reveló, ¿verdad?, que estaba haciendo mal, era la iglesia de la Odisea. Y mire cómo está en Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 14 al 17, y dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Mira esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Pero esta es la palabra clave aquí, esta parte. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque tú dices: yo soy rico, ¿verdad? La iglesia de la Odisea. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, cuando en nuestro corazón pensamos que no necesitamos el Señor, cuando algo ocupa el lugar del Señor en nuestro corazón, nos desviamos por completo de la voluntad del Señor. Muy importante esto. La pregunta es, ¿verdad?, para hacerlo lo más práctico: ¿qué podemos hacer para crecer en la palabra del Señor? Amado hermano, sabemos, ¿verdad?, la respuesta obvia: leerla, ¿verdad?, entenderla. Esa es la respuesta obvia. Pero más allá es que nosotros sepamos las doctrinas. Hay un quote, ¿verdad?, de William Lane, y él es una persona que defiende la fe cristiana, muy conocido. Y él dice, lo voy a traducir al español: no es suficiente enseñarle historias bíblicas a nuestros niños. Ellos necesitan doctrina y apologética. No es suficiente enseñarle historias bíblicas a nuestros niños. Ellos necesitan doctrina y apologética. Y cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, estamos hablando acerca de la importancia de la escritura, ¿verdad que sí? Y bueno, ahí en el Bulletin Board están las doctrinas. ¿Qué doctrina usaríamos para esto? Creemos que la escritura, ¿verdad?, la primera, creemos que la escritura del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y práctica cristiana. Cuando vemos la situación que estaba pasando, podemos leer la doctrina número 6, que nos dice: creemos en la persona de Jesucristo, creemos que en la persona de Jesucristo se une la naturaleza divina y humana, de manera que Él es verdadera y realmente Dios, y verdadera y realmente hombre. Algo que me gusta, más hermano, de Salvation Army, no, ¿verdad?, porque sea pastor de Salvation Army, pero algo que me ha gustado antes de ser soldado, es que cuando yo leí las doctrinas, no necesariamente entendía todas, pero algo que me gustó es que se dirigen a la santidad y a la santificación. El ejército de salvación es un movimiento de santidad. Y interesante, amado hermano, porque nosotros estamos en una iglesia, ¿verdad? El ejército de salvación es una iglesia donde sus doctrinas están basadas en la palabra del Señor. Y desde que se pusieron no han cambiado, porque están basadas en la palabra del Señor, y nos lleva a la santidad y a la santificación. Conozcamos nuestras doctrinas. Las doctrinas están ahí para nosotros defendernos, para nosotros conocerlas, para nosotros crecer en ellas.
Y la parte de la apologética, ¿verdad? Apologética es defensa de, ¿verdad? Se puede interpretar como defensa de nuestra fe, pero es bíblico, ¿verdad? A veces hablamos de defensa y pensamos a las personas que están defensivas por ahí, ¿verdad? No. Hay un versículo para eso. Pedro nos dice, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y mira cómo dice, estáis siempre preparados para presentar defensa, y aquí está las dos palabras clave, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estamos preparados nosotros, ¿verdad? Para explicar lo que nosotros creemos a los demás. Eso es parte de nuestra identidad. Si nosotros no conocemos lo que nosotros creemos, ¿cómo nosotros vamos a hablar y llevar la palabra a otros? Es un crecimiento, esto es un crecimiento, ¿verdad? La clase de discipulado, hoy tuvimos este momento bien bonito con las primeras clases. Lo más importante, amados hermanos, es que nosotros lo tengamos en nuestras mentes y lo podamos poner en acción. Y a medida que el Señor va trabajando en nuestro conocimiento y a medida que el Señor va trabajando en cómo nosotros continuamos creciendo en Él, estas cosas se van a ir cumpliendo, no solamente en nuestra vida personal y con nuestra familia, sino también generalmente en Puerto de Humacao. Nosotros, ¿verdad? Debemos seguir creciendo en la palabra del Señor. Seguir creciendo en la palabra del Señor, no es de otro. Muchas personas la memorizan, memorizan versículos bíblicos. Otras personas no la memorizan, pero saben lo que quiere decir el corazón del texto bíblico. Cada uno de nosotros tenemos personalidades diferentes. Unos la leen, otros la escuchan. Lo más importante es que nosotros tengamos en nuestros corazones que nosotros queremos continuar creciendo en el conocimiento del Señor y ponerlo en práctica. Porque si no lo ponemos en práctica, no estamos haciendo nada. La importancia de la palabra del Señor. Tristemente, la iglesia ¿verdad? En Apocalipsis vemos cómo esta iglesia, porque dejó que otras doctrinas entraran a ella, terminó como toda la iglesia en eso. Y vemos, ¿verdad? Como que ni eran ni tibios, eran ni calientes ni fríos, eran tibios. Y nosotros queremos ser una iglesia, no solamente a nivel corporal, ¿verdad? Sino cada uno de nosotros, que estemos siempre en el fuego del Espíritu Santo, que estemos consumados por Él, celosos por querer agradar al Señor, Los pastores no son nada, yo no soy nada. Esto rojo, chinita, azul, lo que sea, sin eso, con eso, nosotros no somos nada. Y nosotros, ya ves de paso, aquí es que es Jesucristo. Nosotros le agradamos a Él, pero llevamos, y Jesús no se queda aquí en estas cuatro paredes. Jesús está en nuestro corazón y lo llevamos para nuestra casa, para nuestros hogares. Aleluya. El tiempo está corriendo rápido. El tercer punto, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos trae esta mañana y nos habla de esa unión, amados hermanos, es la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, nosotros vemos, podemos saber y podemos ser libres de muchas cosas que hemos visto de creyentes que hacen, y está bien, ¿verdad? Porque en el sentido de que hasta ahí, ¿verdad? Pero hay muchas libertades que nosotros tenemos en Cristo que muchas veces no conocemos. Mira, le voy a dar una vez, en Navidad en Puerto Rico se come cerdo, ¿verdad? Y una vez yo estaba compartiendo con alguien, estaba yendo a una iglesia específica, ¿verdad? Lo amo mucho en el Señor. Y yo dije, no, porque yo quiero pasteles, pero quiero pasteles con cerdo, ¿sabes? Y si le ponen aceituna, que no le pongan aceitunas rellenas, porque eso es un crimen. Pasteles con aceitunas rellenas es un crimen. Anyway, rellena con la semillita, con la de esto adentro, porque te muerde.
Yo digo esto, entonces viene esa persona, se acerca a mí, mira, wow, cerdo. Y ahí empezamos a hablar de esto y lo otro, y nada, fue bien bonito porque yo pude crecer en lo que él creía, y esta persona pudo crecer en lo que yo creía. Y al final del día se trata de eso, de tú seguir creciendo. Pero es esto, hermano, a medida que tú conoces cosas del Señor. Oye, yo recuerdo que en Semana Santa antes yo ni jugar baloncesto podía. Eso era pecado. O sea, triviar la bola. No, son cosas, hermano. Conocer de la libertad de Cristo nos ayuda, número uno. Y como decía Pedro, con mansedumbre, ¿verdad? Nos ayuda, número uno, a tratar a las personas con más amor y a entenderlas. Y nos ayuda a nosotros, ¿a qué? A seguir creciendo, porque nosotros crecemos en todo esto. Y mira esto, tenemos vida nueva en Cristo. Cuando Jesús llevó nuestros pecados, ¿a qué? A la cruz. Y dice, versículo 14, voy a leer el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. O sea, nos dio vida en Él. ¿Cómo? Perdonando todos los pecados. No algunos, no uno sí, uno no. Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos, nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. De eso nos habla cuando habla acerca del bautismo, ¿verdad? Que cuando baja y sube, ¿verdad? Estamos muertos, cuando subimos tenemos una nueva vida en Él. Hablando de la incircuncisión, los judíos, ¿verdad? Le hacían esa a los niños varones, y él habla, ¿verdad? De una nueva naturaleza en nuestras vidas, que ya no tenemos que estar apegados al pecado. Le podemos decir que no, todo esto se puede hacer a través de Cristo, y es Cristo el que triunfa, Él es el triunfador. A medida que yo pude reflexionar más en este versículo bíblico, siempre, ¿verdad? Pongo esta interpretación, y hoy quiero atraerle algo más para sus vidas. Y siempre hablo en este pasaje bíblico que es interesante que está este capítulo de Colosenses 2, porque cuando nosotros vemos los evangelios, está Jesús crucificado, se burlan de Él, hacen todo lo que Él hicieron. Y en los evangelios vemos a un Jesús que en ese viernes, ¿verdad? Ese viernes de Semana Santa, y a la perspectiva humana, vemos a un Jesús que, como si estuviera derrotado. ¿Verdad que sí? Perdónanos porque no saben lo que hacen. Aparenta ante la vista. Los fariseos están contentos, están resolviendo ese problema, y ante la vista humana de los soldados, de los que estaban ahí, de los discípulos que estaban, las discípulas que estaban llorando, todo lo que estaba sucediendo ahí, ¿qué era lo que aparentaba? Una derrota. Pero vemos este versículo bíblico, cómo Jesús en la cruz hace un desfile triunfal. Él estaba venciendo y triunfando desde la perspectiva espiritual. Amado hermano, ¿verdad? Siempre se lo digo. Las circunstancias no limitan la mano poderosa del Señor. Lo que nosotros vemos no necesariamente es lo que está pasando en el aspecto espiritual. Confiemos en el Señor siempre. Confiemos en el Señor siempre. Y algo nuevo que les quería, ¿verdad? Algo que tocó mi corazón, es que cuando la palabra del Señor habla de que Jesús clavó nuestros pecados, esos decretos que eran contrarios en la cruz, no es como yo hablé al principio del mensaje, que coge un martillo, Jesús no cogió como con un martillo, ¿sabes? No,
lo clavó así literalmente a la cruz. No es eso exactamente. Sino que en la cruz Él nos unió. Pero es algo interesante de los decretos. La palabra del Señor habla de decretos. Y es interesante porque cuando se hace un decreto, solamente una persona más poderosa, con más autoridad que la persona que hizo el decreto, puede quitarle el decreto del medio. Jesucristo, cuando Él venció en la muerte y en la cruz, Él mismo quitó ese decreto por la autoridad que tuvo al vencer la muerte y el pecado. Él es el que hizo el camino hacia el Padre. Y es interesante porque cuando hablamos de la cruz, hablamos de una persona colgada. Los romanos no lo ponían abajo, lo ponían lo más alto posible para que todo el mundo lo viera y cogiera miedo y respeto. Cogían a esa persona de ejemplo y lo ponían alto para que todo el mundo que lo viera. Y es interesante porque Jesucristo compró a su iglesia a precio de sangre. Y el texto nos habla que lo hizo público. Y así es. Vemos cómo Jesucristo compró a su iglesia en sangre. Y la palabra del Señor nos habla de que su iglesia es como una novia. Y cuando hay un matrimonio, se hace como público. Se hace público para que todo el mundo vea esa unión de lo que va a estar pasando. Y interesante, amado hermano, que nosotros en esa unión pública, en eso público que está sucediendo, Jesucristo comprándonos a precio de sangre, nosotros debemos, ¿verdad?, ponernos en nuestros corazones. Somos una novia sin mancha. Somos una novia sin mancha, sin pecado. Somos una novia sin pecado. Ante ese precio, ante ese acto público grande que está sucediendo. Jesús nos unió en Él. Nosotros, ¿cómo vamos a dejar que Él trabaje en nuestra vida? Me gustaría cerrar con estos dos pasajes bíblicos. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice cómo Dios demuestra su amor. Y dice, mas Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos capítulo 8, versículo del 38 al 39 nos habla de que no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Hacemos a Jesús el supremo de todo y lo hacemos a Él el todo de nuestro ser cuando nosotros conocemos de ese amor que Él nos unió en Él, de ese amor que Él pagó a precio de sangre, pero de ese amor que también es victoria. Como les digo a ustedes, cuando nosotros vamos delante del Señor y vamos delante de Jesús en fe, su victoria inmerecidamente también es nuestra victoria. Su victoria inmerecidamente también es nuestra victoria. Voy a estar poniendo una alabanza. Todo a Cristo, yo me entrego, ¿verdad? Quiero serle fiel. Muchas veces para que el Señor pueda, para que el amor de Dios, para que Jesús pueda ocupar el centro que le corresponde en nuestro corazón, nosotros tenemos que entregar. Tenemos que entregar, dejar disponible ese espacio en nuestro corazón. Todo a Cristo, yo me entrego. ¿Qué queremos ser?
Queremos serle fiel al Señor. Queremos serle fiel al Señor. Para eso estamos aquí, ese es nuestro propósito. Aleluya. Con cuidado, si desean venir a orar en su silla, acá, pueden venir en el altar, pueden venir a orar. Aleluya. Aleluya, Padre Santo. Esta mañana, Señor, queremos serte fiel, Padre Santo. Ocupa, Padre Santo, el lugar, Señor, en nuestros corazones que a ti te corresponde, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que podamos crecer cada día en la palabra del Señor, en la doctrina, en la apologética, en diferentes áreas, Señor. No solamente conocer la historia bíblica, sino profundizar en ella y poderla aplicar, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todas las personas que nos van a estar viendo en un futuro o ahora mismo en el YouTube, Señor, como las personas, Señor, que están aquí, Padre Santo, todas las familias representadas, Señor. Que seas tú, Padre Santo, el centro de cada uno de nuestros hogares.
que no solamente estemos en la iglesia, sino que vivamos en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por ese precio tan alto, Señor, que tú pagaste en la cruz, Señor, entregándote a ti mismo, Señor. Te pido, Señor, que cada día nosotros aprendamos, Señor, a que tu victoria es una victoria inmerecida también de nosotros cuando vamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos una iglesia sin mancha, Señor. Seamos una iglesia sin pecado. Que seamos personas, Señor, que continuemos creciendo en ti cada día, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por quien tú eres, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las cosas que oramos, Señor, en el tiempo de oración, Señor. Por todas esas cosas, Señor, te las pedimos nuevamente y te las ponemos en tus manos para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Pero creemos, Señor, que ya tú nos escuchas, Señor, y que a tu debido tiempo, Señor, tú determinarás, Señor. Gracias te damos, Señor, por quien eres, en el nombre poderoso de Jesús.